Bien, muy buenos días, hermanos y hermanas. Ya estoy viendo ahí muchos saludos y mucha gente que se va conectando. Estamos ya en el tercer día de nuestra semana bíblica y hoy es importante, bueno, desde ayer realmente agradecer también al ISCREP por las alianzas que logramos hacer, por esa red bíblica en Centroamérica, por esa red que se extiende gracias a que la familia claretiana pues ahí va estrechando esos lazos. Y hoy agradecemos la presencia de Hansel Zúñiga Valerio. Es profesor de Nuevo Testamento y lengua griega en la Universidad Bíblica Latinoamericana, la UBL. Yo no he tenido oportunidad todavía de conocerlo, pero hoy vamos a disfrutar de su ponencia, de su conferencia. Ya vieron que estaba ahí puesto el título al inicio, pero nos vamos a deleitar hoy desde esta antropología bíblica, esta perspectiva del ser humano, y cómo desde Dios, ¿verdad? Se va comprendiendo eso que estamos llamados a hacer, eso que somos, eso que estamos llamados a hacer y nuestras posibilidades. Entonces, bienvenido, Hansel, una alegría tenerte entre nosotros. Gracias por ser parte también de la familia claretiana a través del Centro Bíblico para que tengan vida allá en Costa Rica. Y pues somos todo oídos, estamos listos para disfrutar de tu conferencia. Bienvenido y gracias. Hola, buenos días a todos aquí en América Latina y también en las zonas de Norteamérica que nos están siguiendo, y particularmente también a los amigos y amigas de Barcelona. Buenas tardes, que nos están siguiendo. Muchas gracias por la introducción, Freddy. Es un gusto, un placer, y pues aquí estamos al servicio siempre también, en colaboración con el Centro Claretiano de Costa Rica, particularmente el Centro para que tengan vida, y bueno, ahora también en colaboración con los misioneros claretianos en la provincia de Centroamérica. Eh, es un gusto saludarles a todos y a todas. Eh, en esta mañana y tarde quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del documento de la Pontificia, el nuevo documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que es el hombre, eh, para poder entresacar algunos elementos que yo subrayo y considero valiosos para el diálogo con el mundo contemporáneo. No sin antes de comenzar, quisiera señalar que, bueno, este trabajo finalmente terminó siendo un artículo que posteriormente será publicado por el Boletí de la Asociación Bíblica de Cataluña. Y lo primero que pensé en el momento en que me di cuenta que los claretianos de Centroamérica tenían o estaban estrechando esta relación de hace un tiempo con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, fue a un amigo muy querido, un amigo muy cercano, que fue profesor del ISCREP también. Quisiera inicialmente entonces dedicar este artículo y también dedicar la presentación de alguna forma a alguien a quien ustedes tal vez muchos conocen, muchos conocieron, el profesor Javier Velasco Arias. Este artículo nació de las inquietudes personales, evidentemente, que la lectura del documento de la Pontificia Comisión Bíblica me suscitaron durante estas madrugadas de pandemia, cuando lo leí en unos días, y posteriormente adquirieron cuerpo en este trabajo que quisiera presentarles, y luego poder comentar, escuchar sus preguntas, sus concordancias y sus disonancias también. Todo es un elemento que nos enriquece muchísimo. Y precisamente gracias a esta invitación del Centro Claretiano y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, esto me puede ayudar a
hacernos dialogar, ¿verdad?, más abiertamente sobre mis impresiones y las de ustedes. Por eso precisamente quisiera dedicar este trabajo a este gran amigo, Javier Velasco, con el cual tuve la primera posibilidad de visitar el viejo continente, visitar Europa, y lo hice por invitación de mi querido amigo Javier. Gracias a él pude participar en un simposio internacional organizado por la Facultad de Teología de Cataluña sobre el movimiento gnòstic en el marc del cristianisme antic. Eso fue en el 2011. En realidad el congreso fue solo una excusa para poder tender lazos de cooperación con el ISCRED. En aquel momento yo era profesor de la Universidad Católica de Costa Rica, ahora de la Universidad Bíblica Latinoamericana, y sobre todo lazos de amistad con Javier. En 2 ocasiones más tuve la posibilidad de visitarle, cenando con su familia, inclusive pasando Año Nuevo y degustando amenas conversaciones con este querido amigo, preocupados ambos por la formación laical en torno a distintas conversaciones y distintos encuentros. Nuestra amistad, evidentemente, que inició en el ámbito académico, se extendió hasta el intercambio de publicaciones. Él en la revista filosófico-teológica Logos de aquí de San José y yo en el Butlletí de la Asociación Bíblica de Cataluña. La preocupación conjunta siempre fue acercar la labor científica de la exégesis a la animación pastoral, y fue algo que estuvo siempre convidándonos hasta la fecha, y hace que mi gratitud se extienda hacia el ámbito de la gratitud humana, para quien me enseñó que la Biblia debe ser el corazón de la pastoral, como lo había propuesto el Concilio Vaticano II referente a la teología. En el fondo, la palabra humana manifiesta la palabra divina, porque la encarnación toma las formas culturales de nuestro lenguaje y de nuestras sociedades. Responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Desde la Biblia nos obliga a recorrer un camino abierto de posibilidades, un camino que implica amistad y que se construye cotidianamente. La respuesta a esta pregunta está en la construcción comunicativa, compleja ciertamente, pero también sencilla cuando se vive en la cotidianidad. Aquella cotidianidad donde queda lo que el Concilio Vaticano II en su documento, en su Constitución Gaudium et Spes número 22, llamó el esclarecimiento del misterio del hombre, del ser humano, en la humanidad de Jesús de Nazaret, infinitamente en relación. En el título de uno de sus trabajos publicados, me refiero a uno de los trabajos de Javier, la Biblia compartida, donde fue editor sobre Biblia y pastoral, la metáfora del pan compartido se aplica al libro sagrado, a la Biblia, y le llamó Biblia compartida, cuando así lo plasmó también en la dedicatoria de un ejemplar, porque la idea es seguir esforzándonos en la labor de hacer próxima la palabra de Dios a los hombres y a las mujeres de nuestra época. Entonces quisiera iniciar con esta dedicatoria y ahora sí adentrarnos un poco en el documento de la Pontificia Comisión Bíblica. Desde finales del año pasado, la prensa internacional lanzaba titulares algo escandalosos, subrayando que el Vaticano, entre comillas, reconocía como legítima expresión de la dignidad humana las uniones homosexuales. Algunos medios laicos fueron más allá, afirmando que el mismo Papa planteaba una nueva mirada bíblica sobre la homosexualidad, o que finalmente se reconocía dicha realidad en los documentos eclesiales. Inclusive, medios más especializados del ambiente religioso afirmaron que Francisco estaba examinando una nueva mirada bíblica sobre la homosexualidad por petición suya. Los encabezados empleados y las imágenes elegidas denotaban la intención de generar una polémica en las Navidades de 2019 para iniciar el 2020 un poco más movido en términos ideológicos de lo que en realidad resultó en términos epidemiológicos y sociales. Evidentemente, esta novela, este culebrón, como se dice también popularmente, esta novela desatada, tenía 3 factores muy llamativos: diversidad sexual, religión e iglesia. Los sectores más, entre comillas, progresistas, no me gusta usar etiquetas, pero para poder entendernos en el lenguaje de políticas eclesiales o cosas de este tipo, aunque ninguna etiqueta agote todas las posibilidades, igual creo que podemos entendernos.
Los sectores más progresistas, entre comillas, se lanzaron a celebrar la supuesta aceptación y los grupos más, entre comillas, conservadores, a condenar la mala interpretación del documento vaticano, aclarando qué es lo que realmente dice dicho estudio. Finalmente, los medios oficiales del Vaticano, en la voz del secretario de la Pontificia Comisión Bíblica, Pietro Bovati, tuvieron que salir a apagar el incendio, aclarando en l'Osservatore Romano de qué trataba el voluminoso documento, el voluminoso estudio solamente aparecido en italiano para finales de 2019, dice Pietro Bovati en este artículo de l'Osservatore Romano. El Papa Francisco, percibiendo algunos de los problemas actuales que necesitan clarificación y sentido, pidió a la Comisión Bíblica que estudiara durante 5 años el tema de la antropología bíblica, para ofrecer a la Iglesia y al mundo un mensaje de luz y esperanza, fruto de una exégesis actualizada de la Biblia. En esta cita, Bovati aclara, y en este artículo de manera más amplia, que contrariamente a la desinformación de los medios, que el documento de la comisión, que decían del documento de la Comisión Bíblica, es en realidad este documento no un estudio fraccionado, sino el resultado de un estudio completo, global y centrado en la exégesis bíblica de lo que es el ser humano en sus distintas facetas. No se trata de un rejuntado de citas aisladas como pruebas escriturales que confirman el dogma, sino más bien de un estudio serio de teología bíblica que respeta la diversidad de géneros, épocas históricas y que reconoce cómo, entre comillas, lo dice Bovati, la Biblia no da una definición unívoca de la esencia del hombre, sino una consideración articulada de su ser como sujeto de múltiples relaciones. Por ende, en medio, estamos hablando de durante ese lapso de 5 años, ¿verdad?, en que el documento fue elaborado, discutido, desarrollado, en medio de los escándalos que se vivieron en esta última década sobre los abusos sexuales del clero a menores, frente también a la crisis de credibilidad de la institución eclesial y de cara al debate sobre el género, la diversidad sexual y la transformación del vocabulario magisterial para abordar estas cuestiones, la intención del Papa Francisco fue consultar a los expertos en materia de Biblia, no exclusivamente sobre estos asuntos álgidos, sino más bien propugnar por una actualización del mensaje escritural acerca del ser humano en su amplia realidad, como ser creado, como ser en el mundo, como ser en relación y como ser en devenir histórico. Las ciencias bíblicas, es decir, todas aquellas disciplinas auxiliares en el estudio filológico, histórico y contextual de la Biblia, siguen aportando día con día nuevas rutas de interpretación para captar con más propiedad el mensaje profundo de un texto leído, celebrado y vivido por cientos de miles de cristianos y cristianas. Este nuevo documento sigue la línea de reflexión teológica ya inaugurada por la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, cuando afirma, haciendo una referencia a San Agustín, que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Cierro la comilla. Lo que nos exige asumir las novedades que la exégesis contemporánea trae consigo para la fe de la Iglesia. Al ser la Biblia un compendio de libros redactados en distintas circunstancias, en tiempos y lugares distintos y distantes de los nuestros, la mediación cultural se hace indispensable, no solamente para la cientificidad de los estudios bíblicos, sino también para la lectura creyente, que quiere entender la Escritura en su sentido inspirado. En dicha mediación cultural, el intérprete de la Biblia debe tomar en cuenta que, dice Dei Verbum número 12, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Dicho de otro modo, esta frasecita, lo que los autores querían decir, el texto latino dice, quid reapse significare intenderint, aquello que realmente querían dar a entender. Esto es el contenido de lo que los creyentes, las creyentes, llamamos palabra de Dios. No son la palabra de Dios sus ropajes culturales,
propios a las mentalidades fijadas en el tiempo, sino el contenido profundo, humano y humanizante que está en el fondo de este texto. La Pontificia Comisión Bíblica delimitaba ya hace 2 décadas, en el año 1993, con el documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia, la tarea del exégeta al ámbito histórico y descriptivo en este documento, en la interpretación que se desarrolla de la Biblia en el medio eclesial, inclusive, pues él o ella, el exégeta, la exégeta, debe, abro comillas, dice el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, discernir con precisión el sentido de los textos bíblicos en su contexto propio, es decir, primero en su contexto literario e histórico particular y luego en el contexto del canon de las Escrituras. Cierro comillas. Esto abre las puertas a la convergencia, al encuentro con la comunidad de fe desde puntos de vista distintos, porque precisamente la exégesis saca a la luz el sentido teológico de los textos, dice la Pontificia Comisión Bíblica, cuando estos tienen un alcance de tal naturaleza, cuando la tienen, ¿verdad? En consecuencia, se sigue que la inspiración de la Escritura no puede comprenderse como un acto mágico, sino como la cercanía del Espíritu en la historia de la comunidad de fe que vivió y compuso las leyes, los poemas, las narraciones que terminaron cristalizándose en textos escritos. Por ende, todo el proceso, dice Hermann Goebel, todo el proceso vital de la comunidad creyente es inspirado, es todo el proceso y no solo el resultado. Por eso es que es indispensable emplear los métodos históricos para que el estudio de los orígenes del cristianismo, particularmente para nosotros y nosotras, cuestione hoy el quehacer eclesial y logre percibir al Espíritu siempre presente, siempre actuante en la comunidad. Por esta razón, para responder responsablemente a los desafíos que el mundo contemporáneo le presenta a la comunidad de discípulos y discípulas de Jesús, no podemos partir de recetas preconcebidas, de respuestas fáciles y reducidas. Debemos reconocer que las ciencias sociales, humanas y naturales son signos de los tiempos que nos hablan y que a la vez son loci theologici, es decir, lugares teológicos, de donde extraemos lecciones para asumir la Biblia como palabra, es decir, como acto de comunicación y no como un texto anquilosado, como un texto que está ahí guardado. Es un texto inspirado porque es a la vez inspirador, es decir, generador de nuevas posibilidades de sentido. La inspiración bíblica no había sido contemplada desde esta perspectiva por los padres conciliares en los documentos del concilio, al menos no explícitamente, ¿verdad? Lo dice Christophe Theobald y otros autores conocedores del asunto de la redacción de la Constitución de Verbum. Pero esta idea de ser no solo inspirada, sino inspiradora, ha abierto un fructífero camino para la reflexión teológica suscitada en el periodo posterior de la recepción del concilio. Dice Christophe Theobald, abro la cita, entonces, la experiencia de inspiración podría ser formulada de la siguiente manera. Cuando el lector explora más efectivamente el mundo de la Biblia y descubre sus múltiples ramificaciones históricas e intertextuales, percibe mejor las dimensiones abisales del espacio que se abre delante de él, al punto de anticipar en un acto de fe y de esperanza que el mundo que está descubriendo no será nunca demasiado pequeño para que él o cualquiera pueda citar allí el suyo, su mundo, ¿verdad? Y volverlo más habitable. Cierro comillas. La reflexión bíblica es, de esta manera, un acto que supera el nivel informativo, no es solo dar datos, información, y se adentra en la comunicación que abre el diálogo, una comunicación dialógica de mundos distantes a nivel temporal, espacial y cultural. De esta forma, la palabra es acontecimiento comunicativo
y el acontecimiento es a su vez palabra realizada en la historia. Creo que el Papa Francisco sabe muy bien esto y por eso pidió ayuda para asumir con mayor responsabilidad el munus docendi, que no es prerrogativa solo del clero, sino más bien participación de este en la dimensión educativa de la Iglesia entera, siempre interpelada por el misterio inagotable de la encarnación. El documento de la Pontificia Comisión Bíblica, ¿qué es el hombre?, un itinerario de antropología bíblica, nos dice ya desde su título la preocupación por colocar la Biblia como punto de partida de la reflexión, nunca como punto de llegada. La pregunta esbozada por el título es la que se hace el salmista en el Salmo 8:5. Por eso también muchas disonancias al ver el título cuando dice las personas, pero ¿por qué no habla de humanidad? ¿Por qué no habla de hombre y mujer? Bueno, está haciendo una cita del Salmo 8, versículo 5, aunque podría hacerse una traducción más dinámica. La Pontificia Comisión Bíblica ha querido referenciar el texto hebreo en la traducción castellana. Pero el Salmo 8:5 dice en ese versículo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él cuides. Este fragmento que hemos leído, orado y meditado muchas veces, este fragmento lírico, se pregunta por el puesto del ser humano en la creación. El cántico quiere poner en evidencia la contradicción entre la pequeñez humana y la grandeza del universo, pero con la única finalidad de anular dicha diferencia en el momento en que Dios se preocupa por Ben Adán, por el hijo de Adán. Dice Cecilia Carniti y Luis Alonso Shekel comentando este salmo. El valor que tiene es porque Dios se ocupa de él. ¿Qué es el hombre? Esa criatura de la que se ocupa personalmente Dios, extraño y maravilloso. La cita nos conduce entonces a una reflexión antropológica abierta, dialógica, que plantea más preguntas que respuestas y que al mismo tiempo abre un camino, un itinerario por las distintas antropologías y teologías presentes en la Biblia. Se trata de evidenciar, en palabras de el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Comisión Bíblica, Luis Ladaria, la belleza y también la complejidad de la revelación divina sobre el ser humano. Belleza y complejidad, precisamente por la pluralidad y la convergencia en la búsqueda incesante de respuestas, que es nuestra historia, la historia humana. Es en este espíritu propositivo que queremos destacar algunos elementos metodológicos, primero para la lectura del documento, ejercitar algunos principios de hermenéutica magisterial, así como desarrollar ciertos elementos propiamente exegéticos que ayudarán a la amable lectora y a quienes después podrán acercarse nuevamente a escuchar esta presentación, ustedes audioescuchas, que sea especializado o no en el estudio bíblico, a estudiar en distintos niveles este nuevo documento de la Pontificia Comisión Bíblica. Primero quisiera brevemente mencionar cómo está estructurado el documento, ¿verdad? Como les decía en una cita reciente, luego de la presentación del prefecto Luis Francisco Ladaria Ferrer, el documento comienza con su numeración típica a partir de la introducción. Es realmente notorio el punto de arranque del documento. No se afirma una proposición dogmática o doctrinal, ojo con esto, sino más bien una constatación del valor de la observación y de la investigación, de esa diligente investigación al estilo de como lo hacían los sabios en Israel. Dice que es el hombre número uno. La historia de la humanidad está marcada por la incesante actividad de búsqueda. En América Latina diríamos que este comienzo es profundamente inductivo, nacido de la vida. En finos términos, es un inicio sapiencial. Es más, es tan experiencial y laico, entre comillas, este debut del documento, que la primera cita bíblica que hace referencia directa
a un texto, ¿verdad? Es a las palabras del sabio escéptico Coelet, al cual le he dedicado mucho tiempo de mis estudios y me asombró y me alegró muchísimo ver que la primera cita era de Coelet, capítulo 1, versículos del 12 al 13. No se quiere emprender la reflexión con respuestas dadas, sino con preguntas que interrogan a la Biblia como testimonio de las diversas culturas humanas y de la revelación encarnada en ellas. Por eso, el documento se despliega como un itinerario, es decir, un camino conjunto, que nos enuncia varios principios de interpretación. La obediencia a la palabra de Dios, ya referenciaremos qué es, la totalidad de la escritura, la condición relacional humana y su amplia dimensión histórica, como un punto 4. Nos detendremos en estas claves interpretativas en la reflexión subsecuente, ¿verdad? Pero es importante terminar esta parte de la estructura. El espíritu del documento, lo dice inclusive el mismo texto, el espíritu del documento debe buscarse de esta manera en la concepción del Dios bondadoso que conduce la historia, compartiendo el caminar con las libres decisiones del ser humano. Esta es una proposición doctrinal, tal vez la única de toda la introducción, que nos ubica de manera honesta y directa a nivel metodológico, presuponiendo la misericordia del Dios revelado en el rostro humano de Jesús de Nazaret. Por eso dice que es el hombre en el numeral 13, la palabra de Dios es luz, abre horizontes de esperanza, pues revela a un Dios que actúa en la historia con su infinito poder de hacer el bien. Cuando amonesta, la palabra realiza curaciones. Cuando ordena, transforma los corazones. Cuando promete, da alegría. Luego de esta presentación metodológica, introductoria y de perspectiva, el documento se divide en 4 extensos capítulos. Cada uno de ellos es orientado por fragmentos tomados del relato antropogónico de la creación, lo que tradicionalmente se ha llamado el segundo relato de la creación del Génesis, Génesis capítulos 2 y 3, que es puesto en negrita siempre al inicio. De seguido se coloca un breve comentario exegético en cursiva, se coloca en cursiva para distinguirlo, que actualiza para el lector especializado, sobre todo, los acuerdos técnicos que las ciencias bíblicas asumen hoy, señalando elementos filológicos y también cuestiones abiertas, cosas que están en discusión para el debate posterior. No pretende ser exhaustivo, pero sí englobante de los principios, de los principales motivos temáticos replicados por cada una de las partes del canon, que se leen en continuidad. Perdón. Torá, en un primer momento, cómo resuena en la Torá, en los sabios, en la literatura sapiencial, particularmente en la lírica, donde el salterio, donde los salmos son fundamentales, en los profetas, en Jesús de Nazaret, tal como nos lo narran los evangelios, y en Pablo, en los escritos paulinos. Esa línea canónica sigue el documento en cada uno de las resonancias de los 4 capítulos. Se trata de un buen ejemplo de lectura canónica de la escritura, que no deja de lado los elementos particularmente diacrónicos, es decir, históricos, que la aproximación crítica nos provee. Quienes hayan leído otras reflexiones que he escrito en otros momentos sobre las relaciones exégesis y teología, saben que no soy muy amigo de la lectura canónica de los textos, pues muchas veces se parten de presupuestos que nunca estuvieron en la mentalidad de los redactores y editores de cada texto bíblico. No obstante, debo decir que el tratamiento que el documento realiza no ignora estas contradicciones, ni oculta las dificultades doctrinales, inclusive, que los textos traen a colación para nosotros y nosotras hoy. Al contrario, el documento las enuncia y las ubica en su contexto histórico-social para que no se conviertan en una camisa de fuerza, para una reflexión teológica actual y que proponga novedad. Cada uno de los capítulos en realidad desdobla las dimensiones antropológicas de la persona, elementos culturales que son tan vigentes ayer como hoy por formar parte de la compleja realidad humana.
El primer capítulo aborda la condición creatural humana, su fragilidad y limitación. El segundo ubica al ser humano en el jardín, es decir, en relación horizontal con la tierra, con los seres que la habitan. El tercer capítulo explaya la dimensión relacional humana, pero ahora con respecto al amor conyugal, familiar y fraternal sororal. Finalmente, el cuarto capítulo cierra con una magistral reflexión, con un tinte marcadamente filosófico sobre el ser humano en la historia. La breve conclusión con la que termina nuestro documento no retoma las ideas centrales de cada capítulo para hacer como si fuera un breve sumario, un resumen. A pesar de que alude a ellas evidentemente, lo que pretende es profundizar en las paradojas de la belleza y de la complejidad, de la continuidad y de la ruptura, que son más bien reconciliación, de la sincronía y de la diacronía, de los métodos históricos y narrativos, de las cuales el estudio antropológico de la Biblia es testigo. Por eso podemos adentrarnos en algunos elementos de cada uno de estos capítulos para proponer una reflexión posterior, ¿verdad?, que vaya más allá, siguiendo la misma invitación que el documento nos hace. Quisiera, como pretendía o les mencionaba al comienzo, comentar algunas ideas que, según mi entender, son novedosas en documentos de la Pontificia Comisión Bíblica, o en caso de que no lo sean, sí presentan un acercamiento desde un ámbito diferente. Quisiera señalar algunas imprecisiones sobre algunos presupuestos, sea porque no hay acuerdo en la comunidad exegética o porque por algún temor a emplear un lenguaje más directo, la Comisión Bíblica ha sido precavida en sus afirmaciones, tal vez por la confusión que pueda generar. No se trata, como lo he dicho, o quisiera darlo a entender, de una crítica ad extra, sino más bien de una crítica ad intra, de quien se entiende comprometido en la consulta hecha por el Papa Francisco como biblista católico que soy, para buscar respuestas a los problemas debatidos en la actualidad. Primeramente, ya lo he señalado, el punto de arranque de la reflexión que enmarca, que nos coloca a la escritura como gran obra literaria de la humanidad, nos proporciona un matiz notable. A diferencia del anterior documento de la Pontificia Comisión Bíblica del año 2014, Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura, que colocaba como punto de partida la recepción de la palabra de Dios en su doble acepción, abro comillas, el documento Inspiración y Verdad en el numeral 3 nos dice que esta doble acepción como palabra que proviene de Dios, pero también como palabra que habla de Dios, lo ubica concretamente en el contexto creyente de la liturgia. Es una exposición, dice Juan Manuel Díaz Rodelas, miembro de la comisión, una exposición creyente escrita para creyentes, dice en uno de sus documentos de análisis de este texto, Inspiración y Verdad. El nuevo documento, el que está en nuestras manos, o les invito a leer, que puedan acercarse a él, eso es sobre todo la intención también. Este nuevo documento, que es el hombre, no es que niegue esto, sino ensancha el enfoque, abre el ámbito. La Biblia, dice el documento, forma parte del patrimonio literario de la humanidad. Así se refiere el documento a la Biblia. Es el resultado de un esfuerzo de búsqueda profunda que no necesariamente fue pensado por sus autores como palabras sagradas. No fue que los textos de Josué, un texto difícil de estudiar y de componer, fueron pensados para que fueran leídos en una sinagoga como palabra inspirada años después. Es un texto que responde a un contexto de anales de guerra de los tratados asirios, pero que precisamente porque narra relaciones conflictivas o situaciones que en la vida cotidiana de los pueblos de la antigüedad eran elementos comunes, el texto se convirtió en un texto leído, celebrado y vivido porque recordaba momentos difíciles de la historia de Israel. Entonces, su inspiración, eso solo por dar un ejemplo, pero su inspiración divina fue vislumbrada en la recepción creyente posterior, particularmente, como dice Boyer, la Biblia no se convirtió en Biblia, sino en virtud del hecho de ser recibida, citada,
rezada, comentada y traducida. Es decir, en ese contexto de recepción del texto se descubrió lo que estaba desde el inicio y desde la vivencia anterior a la redacción que entraña el texto bíblico, los textos bíblicos. Por ende, solo en este contexto humano se puede comprender lo que tiene de palabra, como dice el numeral 2, un libro que nace del esfuerzo reflexivo de personas sabias, que dan testimonio de luchas, sufrimientos y grandes alegrías. Un libro que dimana de la fecundidad del corazón humano, pero que ante todo tiene su fuente última en el soplo inspirador de Dios. Dios entonces no es visto como quien actúa prima facie desde el momento en que el texto está siendo redactado, sino en la historia desde siempre. No queremos indicar con esto, como les he dicho, una contraposición de posturas entre los dos documentos, el anterior y este, sino una ampliación en el marco de análisis, que incluye a todas las personas como posibles depositarias de la riqueza contenida en las escrituras judeocristianas. Tal vez el temor de muchos por aceptar esto radica en las deliberaciones teñidas por un dualismo solapado al que se le dificulta ver lo divino presente en lo humano y lo humano presente en lo divino. Es una apreciación que he visto muchísimas veces. En este ámbito interpretativo, como lo decía al comienzo, de los 4 elementos metodológicos que el documento nos propone, podemos primero proceder con obediencia, asumir con la totalidad de la escritura, al mismo tiempo que comprender la relacionalidad y la dimensión histórica del ser humano, los 4 criterios metodológicos que he esbozado. Son estos los anteojos con los cuales somos invitados e invitadas a acercarnos a la reflexión propuesta. Escuchar con obediencia la palabra de Dios, el primer criterio, significa, nos lo dice el numeral 5, lo tenemos ahí en pantalla, saber distinguir entre lo que en la página bíblica es parte integrante de la revelación y lo que es a su vez expresión contingente, ligada a mentalidades y costumbres de una determinada época histórica. Ya lo había notado la misma Comisión Pontificia una década atrás, en el documento titulado Biblia y Moral, donde ese mismo documento, Biblia y Moral del año 2009, tildaba de fundamentalista cualquier interpretación que aísle un texto del mundo donde nació para emitir juicios morales muy temerarios a veces. Dice Biblia y Moral en el numeral 154. Una sana lectura crítica ayuda a distinguir, por una parte, las consignas o las prácticas válidas para todos los tiempos y todos los lugares, y por otra parte, aquellas que han podido ser necesarias en una determinada época o en un ambiente geográfico particular, y luego convertirse en anticuadas, obsoletas e inaplicables. Cierro comillas. Solo de esta manera, por lo tanto, podemos asumir que la Biblia es relato y testimonio. La Biblia no es un libro de oráculos. ¿Qué es el hombre? En el número 6 nos dice, la escritura no debe considerarse un repertorio de afirmaciones dogmáticas sobre Dios y sobre el hombre, sino más bien el testimonio de una revelación en la historia, y su tenor expresivo pertenece prevalentemente al universo simbólico más que al meramente conceptual. Dicho de otro modo, obedecer la palabra de Dios, como el texto, el primer principio metodológico nos propone, significa ubicarla en la historia humana y escudriñar la profundidad del símbolo, del concepto símbalo, del verbo griego simbalein, que es unir, colocar con, que está en esta palabra comunicada. Solo por ende de esta manera podemos plantear un proyecto de teología bíblica, entre comillas, de teología bíblica, realista, que asuma las distintas teologías, en plural, teologías bíblicas, como producto de contextos plurales. El segundo principio, el entender la totalidad de la escritura, se refiere entonces a su recepción, más que a su producción en el tiempo. La verdad de la palabra radica en la finalidad salvífica de la interpretación teológica
que el judeocristianismo ha hecho de ella. La Pontificia Comisión Bíblica aclara que no se sigue un esquema diacrónico, es decir, histórico-crítico para esto. Es imposible de por sí, sino más bien un enfoque de teología narrativa, dice el texto. En otras palabras, no se pretende un estudio de metodología crítica histórica, sino en sí extraer los elementos fundamentales donde resuena ese sentido divino que nos humaniza. Por eso se parte del hecho evidente de que para los autores de la Biblia, el ser humano es un ser en relación. La escritura no cavila, no reflexiona sobre el ser del hombre o sus dimensiones metafísicas. Más bien propone distintas antropologías que tienen un punto en común. Se puede comprender lo que la escritura revela sobre el hombre solo si se exploran las relaciones que la criatura humana mantiene en el conjunto de la realidad, nos dice el texto. Siguiendo al Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, el documento explora la relacionalidad humana con Dios, con el prójimo y con la tierra. Pues el ser humano no puede ser definido por esencialismos abstractos, sino en la complejidad concreta de su multiplicidad. Es decir, como ser histórico, la persona humana es protagonista de su vida, de sus vínculos y de su relación con lo trascendente, interpretada por la categoría bíblica de alianza, esa categoría de la alianza. La Biblia se devela, se muestra de este modo como palabra de Dios en cuanto que se hace vida, dice el numeral 11. Y en cuanto realiza lo que dice en la concreción de la historia. Haciendo eco de las palabras del Papa Benedicto XVI en su exhortación apostólica Verbum Domini, cuando el pueblo de Dios descubre, y cito el numeral 53, cuando el pueblo de Dios descubre el carácter performativo de la palabra de Dios en la liturgia, se le ayuda también a percibir el actuar de Dios en la historia de la salvación y en la vida personal de cada miembro. Partiendo entonces de estas 4 orientaciones metodológicas, cada uno de los capítulos de qué es el hombre estudia en distintos niveles, como les decía, desde el más técnico hasta el más práctico, cada una de las dimensiones antropológicas destacadas en las escrituras, que ya hemos mencionado: creaturidad, relacionalidad ecológica, relacionalidad familiar e historicidad como número 4. Entonces, haremos algunas breves anotaciones a cada capítulo, destacando principios de desarrollo en la comprensión de ciertos temas, elementos de novedad en cuanto a método y contenido, así como algunas posibles limitaciones que nos invitan a nosotros y nosotras, amantes de la Biblia, a seguir precisando. En el primer capítulo se extiende esta idea de la creación, del ser humano como ser creado, la creaturidad. La metáfora creatural es dibujada para hablar de nuestra condición de dependencia. En esta condición de dependencia y en esta metáfora se vehicula con sencillez la realidad de la caducidad humana. Citando a Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Partiendo de la fragilidad de la criatura hecha de barro, con este símbolo, se delinean las reflexiones que los distintos autores de la escritura despliegan sobre la enfermedad y la muerte, insistiendo al mismo tiempo en la diferencia del ser humano como ser creado por amor, con aliento de vida por un Dios que le acompaña, le cura y se presenta como su médico en medio del dolor, hasta el punto de encarnar todas las limitaciones de la existencia humana. Se trata del Dios que desde el momento en que crea, Bará, y modela, Yatzar, ya desde el momento en que crea y modela, está salvando, salva. En la línea cristológica de la interpretación, de la recepción, dicha salvación se realiza en Jesús, nacido de mujer, como dice Pablo en Gálatas, que es plenitud de lo humano y por ende la más prístina imagen de Dios, tal como lo entendieron los padres y las madres de la iglesia.
Dice Jean-Claude Larcher, un estudioso de los textos de los padres y madres de la Iglesia, solamente por la encarnación de Cristo, la humanidad es plenamente restaurada en su naturaleza original y el hombre vuelve a encontrar la posibilidad de realizar la perfección a la que ha sido destinado por el Creador. Es el Cristo médico, la imagen del Cristo médico de los padres, la que tiene la finalidad, quien tiene la finalidad de curar, levantar y divinizar al hombre que siempre es deiforme, posible de ser deiforme, de ser cercano por ser criatura y de ser deificado a pesar de su debilidad, porque Dios le hace humano para que el ser humano se haga divino, como dicen innumerables citas de los padres de la Iglesia. Este elemento de lectura teológica es evidente en todo el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que invita al cristiano y a la cristiana a evidenciar la imagen de Dios que portamos con nosotros. Nada de esta lectura cristológica, hay que decirlo, oculta la complejidad del texto del Antiguo Testamento, la complejidad del texto veterotestamentario, porque como lo dice el numeral 22, el ser humano es un misterio, un asombroso prodigio, objeto de una ininterrumpida búsqueda reflexiva, justo porque conjuga rasgos contrarios y paradójicos. Se puede notar, por ende, la tensión entre la diacronía, entre el estudio histórico y la sincronía, esa recepción más de naturaleza narrativa y teológica, en la reflexión propuesta por la Pontificia Comisión Bíblica, pero que de una forma serena, según mi punto de vista, logra resolver colocando las cosas en su lugar. Ni dogmas en el texto, inclusive invita a repensar el concepto del pecado original en el número 24, no presente en el texto del Génesis 2, lo explico, lo dice el numeral 24, ni una reflexión exegética que olvide el impacto del texto en la vida de miles, de millones de creyentes. Ni solo dogma, ni tampoco solo labor arqueológica. El texto hace y reconoce abiertamente esta necesidad de equilibrio. En el segundo capítulo se nos habla sobre todo de la condición humana en relación, de la relacionalidad humana, pero con el mundo natural, con el entorno, con el ambiente. En el segundo capítulo se subraya la condición humana de aquel que vive en relación con la naturaleza. Vivir en el jardín, como titula el segundo capítulo, implica comprender que estamos interconectados e interconectadas, naturaleza, plantas y animales. El hombre de barro requiere alimentarse y la comida presente en el jardín no puede ser acaparada por unos pocos en detrimento de la inmensa mayoría. Aquí se trata de una línea profundamente de crítica social que se origina en las crisis políticas vividas por el antiguo Israel, crisis que se reflejan en los textos del Pentateuco, de los sabios y sobre todo en los textos de los profetas. También se destaca que algunas prescripciones, respondiendo a un contexto cultural de colonización, de invasión de pueblos extranjeros en el cercano Oriente Antiguo, buscaron apartar al pueblo de Israel de la asimilación de la cultura dominante, es decir, las reglas alimentarias, algunas reglas de prácticas que veremos nacieron con la intención de que el israelita no se convirtiera en el dominador, no asumiera elementos culturales, aunque eso evidentemente es imposible en una totalidad y muchas cosas fueron asumidas del entorno. Decía una introducción de un libro de la editorial Bayard sobre Egipto, sin Egipto no existiría la Biblia. Ahí sí diríamos sin Asiria, sin Babilonia, porque es una relación intercultural. Pero muchos autores del Antiguo Testamento trataron de que esa asimilación no se diera, al menos de una manera tan fuerte, y se perdiera elementos identitarios que se fueron construyendo poco a poco a lo largo de la historia del antiguo Israel. En todo caso, el texto nos explica esta situación, el texto de la Pontificia Comisión. La teología del don divino, es decir, de que todo es don de Dios, es el marco interpretativo ideal para muchos de estos textos. Sin embargo, cuando el ser humano experimenta la sobreabundancia,
y esto lo referencia con muchos textos bíblicos, cuando experimentamos la sobreabundancia de cosas, terminamos olvidándonos del origen gratuito de todo lo recibido y acaparamos para sí algo que es un bien colectivo. Esto lo dice la Pontificia Comisión Bíblica en el numeral 92, relacionándolo con los profetas, es un pecado grave. Y el Jesús de los Evangelios sigue esta línea de denuncia en favor de los hambrientos y sedientos de justicia. El capítulo segundo continúa destacando la dimensión transformadora del hombre con respecto a la creación. Los hijos y las hijas de Adán trabajan, asumen su deber co-creador con la naturaleza, pero lo hacen siendo imitadores de lo divino, que no destruye, sino que preserva y salva. Trabajar inclusive es sinónimo de dar culto, dice el numeral 72. La vida de trabajo es comparable a un servicio divino, citando el libro de los Números, en el gran templo del cosmos, dice de una manera extraordinaria el numeral 72. En esta lógica, ninguna forma de violencia ejercida sobre la creación podría considerarse un trabajo verdadero. El trabajo y el cuidado son pues dos actividades conjuntas, el numeral 108. Esta afirmación conecta con la parte conclusiva del capítulo, que amplía como una novedad en documentos magisteriales y consultivos la relación fraternal del ser humano con los demás animales. Y esto es muy curioso. Aunque ya el catecismo de la Iglesia Católica había aludido a la benevolencia con toda criatura y al pecado que constituye maltratar a los animales, los numerales 437 y siguientes, solo recientemente el Papa Francisco ha profundizado en el punto álgido, en el punto central del asunto: cuestionar el antropocentrismo reflejado en la teología de muchos documentos pontificios anteriores. Sin dejar de señalar la singularidad humana, el obispo de Roma ha advertido en Laudato Si número 68 que la Biblia no da lugar a un antropocentrismo despótico que se desentienda de las demás criaturas. De esto se hace eco la Comisión Bíblica, para dedicar por primera vez un título único a los animales como ayuda del hombre, que le apoyan en su vida, en su camino de sabiduría y en el culto antiguo, donde Cristo, y así es leída los textos de los sacrificios, sustituye todo sacrificio, eliminando cualquier forma de violencia en contra de los animales. En un tercer capítulo, ese concepto de relacionalidad se extiende ya entre seres humanos. Ya no es con la tierra, con la naturaleza, con los animales, sino entre nosotros y nosotras. La relacionalidad de la gran familia en el amor, como lo presenta el documento. Partiendo del bello cántico de amor del Cantar de los Cantares, que trasluce la relación erótica de la pareja, el tercer capítulo estudia con detenimiento los principales textos referidos al vínculo conyugal, al vínculo familiar paterno y materno filial y al vínculo familiar universal. Evidentemente, acá se concentran las reflexiones en torno a las problemáticas colindantes con la interacción marital, familiar y social testimoniadas en la Biblia. En consonancia con el magisterio reciente, contenido en la exhortación Amoris Laetitia, la Pontificia Comisión Bíblica estudia las perícopas que celebran el amor humano y también ubica el matrimonio como perfección de dicho amor. Aún así, es notorio que el documento destaque la importancia de la reciprocidad en cualquier relación humana, no solo en una relación matrimonial o no solo en una relación hombre y mujer. Partiendo de los datos filológicos más actualizados, el documento subraya cómo el versículo 20 del capítulo 2 del Génesis, en ese capítulo dice que es el hombre 153, el narrador habla de Adán prescindiendo de cualquier connotación sexual, pues no se trata de la soledad del varón, sino la soledad del ser humano, la que hay que remediar a través de la creación del varón y la mujer. Es evidente que el texto bíblico no niega
la riqueza, perdón, de la diferenciación sexual. Por el contrario, se recrea en ella. Pero también es verdad que la mirada se coloca en la capacidad de mutualidad de toda relación humana. De esta forma, reconociendo el profundo sesgo patriarcal de los textos bíblicos, lo habla expresamente, se invita a superar el rasgo androcéntrico, dependiente enteramente de la cultura circundante, dice el numeral 172. La subordinación de la mujer al marido, Baal, señor en el sentido de amo, como reflejo de una concepción patriarcal de la sociedad y el valor de la mujer en función de su fecundidad, constituyen hoy aspectos problemáticos del modelo matrimonial veterotestamentario. A partir de esta afirmación, de esta fuerte constatación, se inicia el examen de lo que el documento titula aspectos problemáticos, que se desprenden de ciertos textos como la poligamia, los matrimonios mixtos, entre comillas, y el divorcio. Además, se analizan las modalidades transgresivas, que así denomina el documento. Transgresivas porque hay una ley que las impide, una ley en el antiguo Israel, como el incesto, el adulterio, la prostitución y la homosexualidad. Es aquí donde el ojo de la crítica podría centrarse al esperar respuestas acabadas a las preguntas por los divorciados vueltos a casar y por la realidad homosexual. Desde el inicio del texto se nos dijo que no estábamos ante un recetario de doctrina indeleble caída del cielo, sino frente a un itinerario que no trae al texto problemas que no están allí, que no trae al texto problemas que no están en él. Queda claro en el caso de quienes se han divorciado que, y abro el numeral 178, lo cito, no realiza un acto contrario al matrimonio, dice el documento, el cónyuge que observando que la relación conyugal ya no es expresión de amor, decide separarse de quien amenaza la paz o la vida de los miembros de su familia. Cierro comillas. Muy por el contrario, el documento dice que es testimonio de santidad esto. El documento no polemiza, evidentemente, no entra en la polémica con el dilema humano y teológico de las segundas nupcias, del volverse a casar, pero invita, y esto es muy interesante, invita al final de este apartado a la teología práctica, a la teología moral, a no dejarse llevar por la dureza de corazón, así lo dice el documento, de algunos bautizados que olvidan con rapidez el mensaje misericordioso de Jesús. Numeral 180. Ahora bien, cuando se abordan los textos bíblicos referidos a la homosexualidad, el documento los entiende como ejemplos de transgresión, entre comillas. Este lenguaje choca de entrada con la sensibilidad contemporánea hacia la diversidad sexual, pero se sitúa en el marco de la mentalidad bíblica, es decir, de los códigos legislativos que desconocen realidades psicológicas que nosotros sí entendemos con mayor precisión. Dice el documento en el 185, diversas afirmaciones bíblicas en el ámbito cosmológico, biológico y sociológico se han visto poco a poco superadas con el progresivo desarrollo de las ciencias naturales y humanas. Los expertos entonces de la Comisión Vaticana explican con claridad que las escrituras judeocristianas en su universo mental no entienden el moderno concepto de orientación sexual, el concepto psicológico de orientación sexual, emocional y con toda la complejidad que el concepto tiene. Dice en el mismo numeral 185, la Biblia no habla de la inclinación erótica hacia la persona del mismo sexo, sino solo de los actos homosexuales. A pesar del lenguaje ya superado, lo reconocemos todos, todas, por los estudios de género, el uso de términos como inclinación y actos homosexuales, que son terminología que debería actualizarse en el mismo documento, el documento separa el juicio antiguo del juicio moderno que podemos establecer. Los textos empleados para condenar las distintas manifestaciones de la diversidad sexual deben ser, lo dice muy claramente el texto, el documento, ubicados fuera de nuestras consideraciones morales actuales. Con esa misma sutileza empieza a abordar varios textos.
los relatos de Génesis 19 y Jueces 19, el texto y sus paralelos de Sodoma y Gomorra, el crimen de Gibeá, concluyendo que el pecado de Sodoma, oigan qué interesante, muchos ya ustedes sé que lo conocen, pero que un documento lo hable así de manera expresa es muy notorio. El pecado de Sodoma consiste en la falta de hospitalidad contra el extranjero. Muchas manifestaciones, diría yo desde esta lectura que estoy haciendo del documento, muchas manifestaciones de xenofobia que vemos cotidianamente podían ser calificadas en el espíritu de estos textos como profundamente sodomitas. También se analiza el texto de Levítico 18, el texto de la condena, ubicándolo en su amplio contexto literario de prohibiciones y de toda práctica idolátrica en un primer lugar, que se refleja en prácticas sexuales contrarias al plan de Dios. Es decir, cuando decimos plan de Dios, en la teología del libro del Génesis nos referimos a la teología de la creación del Génesis sobre la vivencia de la sexualidad. Teología de la creación, plan de Dios, se refiere sobre todo al matrimonio y a la procreación. Fuera de eso, el texto bíblico no juega y no lo comprende en el contexto veterotestamentario. Hoy día podemos hacer más precisiones al respecto. Pero cualquier uso que se salga de este parámetro en la mentalidad de los autores, y es la misma lógica que Pablo en las cartas utiliza, contraviene lo que él considera naturaleza, physis, fisicón natural, ¿verdad? Como les digo, en esa misma lógica Pablo redactó sus cartas, particularmente con la expresión griega para physin, es decir, traducido contrario a la naturaleza de Romanos 1:26, pero que es una traducción tan mal comprendida porque no entienden lo que para Pablo era physis, ¿verdad? Como si el apóstol tuviese en mente nuestras mismas categorías biológicas, de lo que nosotros hoy entendemos por naturaleza. Tal vez la Pontificia Comisión, esto es una anotación propia también, fue poco cuidada desde mi punto de vista al simplificar la complejidad que entrañan los términos arsenokoitai y malakoi de Primera de Corintios 6. Traduce homosexual y afeminado directamente sin darse cuenta que esos conceptos pueden tener alrededor de 5 o 6 acepciones y que no necesariamente todos en el mundo griego se referían a prácticas sexuales. No pasa un poco por encima de esto. El simple hecho de caer en el empleo otra vez de la palabra sodomía que acababa de desmentir parágrafos atrás, entrañan la reducción de un estudio cultural que es mucho más complejo. Los que estudiamos más las relaciones culturales y antropológicas del mundo del Nuevo Testamento, anotamos este elemento que debe seguir profundizándose y que el documento no problematiza como debería haberlo problematizado. Asumiendo la invitación final de esta sección que nos lanza a distinguir los valores que el texto sagrado trata de promover de los rasgos culturales de aquella época, lo vuelve a decir en el número 195, nos atrevemos humildemente a cuestionar la idea de que la relación mutua de dos personas del mismo sexo pueda ser, como el documento lo dice, una amenaza a la diferencia varón-mujer. En realidad considero que debemos superar esos miedos, superar esos reduccionismos binaristas y asumir que la Biblia no se adentra en la comprensión y en la composición biológica sobre la sexualidad, sino que expone la estructura teológica, la estructura religiosa de fondo de la misma sexualidad entendida como una reciprocidad oblativa. Cualquier relación humana sana de esta reciprocidad es ese parámetro sobre el cual el texto bíblico nos habla y nos refiere. Entonces, la segunda sección del capítulo tercero aborda la correlación de deberes entre padres e hijos y los replanteamientos que la tradición antigua de la Iglesia ha hecho al respecto. Toda relación de autoridad familiar, en esta segunda parte del capítulo, ha sido propuesta por el cristianismo como forma de servicio amoroso libremente asumida. Esto es igualmente válido para los puestos políticos y para cualquier forma de ministerio eclesial. Ser ministro es hacerse menos,
literalmente, en favor de los otros y las otras. Finalmente, el cierre del capítulo puntualiza la fraternidad, la sororidad como realización más plena de la familia humana. Aunque la Biblia refleja también tradiciones que reproducen la violencia de la guerra, la conquista, la Pontificia Comisión Bíblica comprende que estos textos son eslabones del pasado de Israel y debemos percibir la normalidad del mundo cultural donde nacieron, una normalidad que no debería ser la nuestra hoy, evidentemente. Tal vez la aproximación propuesta en el texto, nuevamente es una anotación propia, reduce demasiado los conflictos de la política interior y exterior del antiguo Israel, pero comprendemos esta reducción como una invitación a no romantizar fragmentos bíblicos difíciles, es decir, no es eliminando salmos imprecatorios, no es eliminando Josué, no es eliminando los textos violentos de Apocalipsis, sino bregando con ellos, porque reflejan mentalidades y momentos históricos de Israel y del cristianismo naciente. En consonancia con la lectura canónica, entonces, la propuesta de Jesús a dichas formas de agresión presente en algunos pasajes se resume en la práctica de la compasión. Dice el numeral 247, perdonar a quien te ha ofendido hasta 70 veces 7 equivale a ofrecer al violento la palabra clave para la reconciliación. En todo el recorrido del capítulo 3 se asume que las relaciones humanas pueden ser imitación de la esencia divina si suscitan donación desinteresada y renuncia al egoísmo. Dice el numeral 265. Se podría decir que la Escritura enseña que el amor es la dimensión espiritual que humaniza al ser humano, porque lo hace semejante a Dios. Con esta línea concluye el tercer capítulo y podemos adentrarnos al cuarto capítulo sobre la dimensión histórica humana. Este último capítulo del documento hace un tratamiento profundo de la historicidad como elemento de lo humano. En el texto introductorio del Génesis, que estudia el capítulo en negrita, se pueden intuir el origen de los valores éticos y religiosos representados en el símbolo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se trata de una historia de autonomía y de libertad, pero también de fallos. Solo en los avatares de la historia el lector creyente puede aprender a educar su conciencia en la búsqueda de la justicia y no por el miedo a castigos divinos como una respuesta. En este encuentro cultural que representa la Biblia, la comprensión lineal de la historia de los pueblos semitas se aparta de la lógica circular del eterno retorno griego. Aún reconociendo la influencia del helenismo en el antiguo Israel, el documento estudia la dimensión histórica del ser humano desde el progreso, que representa la dirección ley, obediencia, transgresión, salvación. Es la teología bíblica de la alianza del Deuteronomio que está presente, pero que es sobre todo repensada también de una forma muy interesante, porque lo repiensa en textos no deuteronomistas, para comprender a Dios como actuante, como compañero de camino en la vida humana. El ser humano es un ser histórico, porque está ubicado en el tiempo y el espacio, porque es un ser en devenir, en constante cambio, y de esta forma también es un ser capaz de lo peor y lo mejor. Dios le ha creado como ser contextualizado, en cuanto puede dirigirse entonces a esa novedad histórica. Finalmente, la conclusión de todo el documento, la conclusión ya después del capítulo 4 de todo este escrito, constituye una reflexión teológica que nos invita, y lo dice de una manera muy bonita, no asustarnos ante la complejidad de lo que acabamos de leer. Por su extensión, el texto puede chocar con la sensibilidad contemporánea seducida por los eslóganes sin matices, por las gotitas reducidas de conocimiento, casi al estilo de que fueran soluciones rápidas, píldoras de conocimiento, fast food, que no evidencian la diversidad de la realidad, una realidad tan plural. Puntualiza de esta forma
que el texto bíblico no es, y que en realidad este estudio de la Pontificia Comisión no es un resumen de la antropología bíblica, pues no existe una única visión del ser humano en la Escritura, como no existe una única teología bíblica, sino múltiples. Los autores, las autoras del documento, los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica asumen visiones particulares, es cierto, pero bregan con la complexión, con la complejidad de otras perspectivas que no son las suyas y que también están presentes en el texto sagrado y que pueden venir de otros elementos exegéticos externos. No es la uniformidad ni una dimensión acabada de lo que es el hombre lo que encontraremos en estas páginas, sino que, dice el numeral 349, es el devenir secreto y prometedor, solo parcialmente intuido, de la gestación de la criatura, que es la verdadera realidad de cada ser humano. Para ir concluyendo, vamos a dar pasos hacia adelante, ya lo hemos hecho en algunas observaciones a lo largo de todo el estudio del documento. Quiero aludir, según mi punto de vista, a 3 detalles fundamentales sobre el nuevo documento que pueden ser conclusiones, pero sobre todo puntos de partida. Primero, el trabajo exegético en el estudio de cada texto bíblico citado evidencia la actualización, el diálogo con el mundo ecuménico y la sensibilidad pastoral. Es inevitable, y esto lo digo con mucha fuerza, es inevitable que la exégesis católica renuncie a seguir encerrándose en una discusión de metodologías diacrónicas, sincrónicas y anacrónicas, y se pelean los distintos métodos de interpretación bíblica sin reconocer la riqueza que cada una de estas aproximaciones tiene. Todas las aproximaciones reflejan ángulos distintos de la inagotable riqueza de aquella palabra buena que consideramos palabra de Dios, divina en cuanto que es humanizadora y que hallamos en la Biblia. También este ejemplo de profundización que ha realizado un órgano consultivo del magisterio invita a la actualización de los presupuestos teológicos de ese magisterio universal y local. El documento no es un texto magisterial, pero es un texto consultivo de una comisión pontificia, de un dicasterio, y que por lo tanto alimenta los presupuestos teológicos de los posteriores documentos magisteriales universales, como les digo, y locales de cada una de las conferencias episcopales y de las regiones en el mundo, para que asuma nuevos idiomas de la cultura contemporánea, de las culturas contemporáneas, y así sea más comprensible lo que Apocalipsis 3:22 nos dice, lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias. En segundo lugar, quisiera decir que los niveles en los que está escrito qué es el hombre también invitan a la sensibilidad de quienes tenemos responsabilidades de enseñanza teológica dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera del ámbito eclesial. Ninguna discusión técnica debe quedarse en el lenguaje arcano de los iniciados, en cosas abstractas y complicadísimas que nadie entiende, ¿verdad? Emulando como que si fuéramos gnósticos. Muchas veces los teólogos, las teólogas caemos en eso, en un gnosticismo teológico allí excluyente. La ciencia bíblica es obvio, tiene su propio trabajo filológico e histórico, pero este debe ser trasladado al amplio público, creyente y no creyente también. Al primero, al creyente, para que encuentre vida en los textos que nacieron de la experiencia de fe concreta. Al segundo, para que vislumbre la riqueza del acervo cultural contenido en las escrituras judeocristianas como pilar de nuestras sociedades. Si la Biblia no habla de vida y no alienta a la creación de novedad, ¿de qué podría hablarnos? ¿De qué más podría hablarnos? En tercer lugar, las proposiciones precisas que desarrolla el documento en cada análisis propuesto están marcadas por una profunda humildad. En múltiples ocasiones se alude a la necesaria interdisciplinariedad, en la necesidad de otras ciencias para la comprensión de las mentalidades, las costumbres culturales y la actualización del mensaje contenido en los textos bíblicos. El reconocimiento de esta necesidad
de esta diversificación disciplinaria acredita la importancia de estos puntos de contacto entre la teología, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Solo de esta forma se puede responder responsablemente a la petición del Papa Francisco, que constituye a su vez una solicitud de apoyo para iluminar distintas realidades eclesiales. Creemos entonces que este itinerario antropológico es un punto de partida para ponderar las reflexiones magisteriales, teológicas y pastorales subsecuentes. Cada documento, cada libro, cada homilía, cada clase, cada disertación y cada catequesis que se dan en las comunidades parroquiales, en los distintos grupos pastorales, deben tomar en cuenta que la Biblia es palabra solamente cuando interpela a sus oyentes, es decir, cuando se realiza plenamente en el acto comunicativo, siendo la persona humana un ser en construcción, un itinerario y un mundo en sí misma. No existen respuestas acabadas que satisfagan la complejidad de nuestra existencia. Concretamente, el cristianismo comprende que Dios se ha hecho visible en Jesús de Nazaret. Él es el iconos, el ícono de la plenitud humana y quien nos ha dirigido esa palabra buena de la que hablábamos, humanizante, humanizadora, para reconocer nuestra dignidad compleja, como lo dice el Salmo 139, porque tú, en esa búsqueda de la dignidad, para reconocer nuestra dignidad, porque tú, dice el Salmo, has formado mi cuerpo y me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigios tus obras. Muchas gracias. Gracias, Hansel. Estamos de algún modo con muchas sorpresas, creo, porque esto de las perspectivas bíblicas siempre, o las interpretaciones que se hacen, pero visto desde la antropología, todo este recorrido de algún modo nos pone precisamente, como decías tú, con retos hacia futuro, hacia adelante, con una mira hacia el frente. Y entonces es ver cómo veníamos interpretando la palabra, cómo la veníamos asumiendo y ahora lo que nos corresponde. Estamos en el momento, de algún modo, de las preguntas, ¿verdad? Supongo que estás listo o algún comentario. He estado como viendo acá algún comentario de estos que pudieran ayudar a esta parte de la conferencia. La pregunta que nos hemos hecho es: ¿en qué posición estamos ante Dios? ¿Qué tan cerca o lejos nos toca estar? Y creo que poco a poco, y gracias a la venida de Jesucristo, nos posicionó como hijos, un gran paso. Nos colocó a todos como hermanos, también algo importante, pero aún no lo vivenciamos, lamentablemente. Si no sentimos a nuestro Dios cercano, no sentiremos al otro y a la otra en cercanía tampoco. Aquí Gisela hace un comentario, habla dice: el documento de la Iglesia nos invita a no descontextualizar los textos bíblicos con respecto a las situaciones y relaciones del ser humano hoy. Por ahí van unos comentarios. Y luego yo te hacía la pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Para cuál Dios? ¿Se aclara en alguna parte del documento las imágenes deformadas que tenemos de Dios, o se aclara las imágenes que deberíamos de tener de Él? Muchas gracias, Freddy, muchas gracias. Y sí, efectivamente, aunque el texto es un estudio de carácter, un itinerario antropológico que se centra en las distintas imágenes del ser humano, ¿verdad? Evidentemente, al entender desde la lectura canónica que
se comprende la plenitud de la imagen humana en Jesucristo, entonces el documento alude muchas veces a las distintas teologías bíblicas que hay. Lo que en algún momento los biblistas llamamos los rostros de Dios, que se encuentran en la escritura, rostros a veces no tan humanos y no tan humanizantes, que se pueden encontrar en distintos contextos, en distintos textos que refieren a épocas históricas diferentes. No hace el documento un tratamiento de cada una de las imágenes, pero sí refiere a que, digamos, hay momentos en la lectura del Pentateuco, en la lectura de los escritos proféticos, de la sabiduría, que se refieren a concepciones que no necesariamente van a calzar con la visión cristiana, pero precisamente el texto lo reconoce y dice, claro, son producto de un proceso cultural distinto que el cristianismo asumirá y que releerá de otra forma. En el caso de Jesús de Nazaret, es evidente que el documento siempre se va a posicionar en una lectura cristológica y va a tratar de referenciar que el ser humano es plenitud humana en cuanto es un ser en relación, un ser que se entrega absolutamente a los demás. Esto es muy interesante porque desde los estudios filológicos, la manera en la que más se habla del ser humano en el Antiguo Testamento es utilizando el sustantivo plural panim, que es rostros, ¿verdad? Es rostros porque es un ser en comunicación, donde están todos los órganos de la comunicación, del tacto, del olfato, de la vista, de la comunicación del habla. Todo está allí conectado y precisamente el Nuevo Testamento va a decir también que Jesús es prosopon pros prosopon, el rostro de los rostros de Dios. Entonces, en esa línea sobre todo, reconoce la diversidad de teologías, pero se centra en una línea teológica que es la recepción cristiana. Sí, interesante cómo mencionabas la imagen deiforme, deificada, ¿verdad? Y, y entonces me sonaba a mí cuando escuché así a primera impresión deiforme, dije, bueno, hay más deformaciones que deiformaciones realmente de Dios. Pero bien, muy interesante y cuestionador el documento. Gracias, Hansel. Te saluda Rafael Villalobos, es tu paisano. Y él pregunta, ¿qué experiencias se están dando para socializarlo? ¿O quedará como otro documento más guardado en las bibliotecas? ¿Habrá interés de parte de todas las personas que siguen una interpretación a conveniencia de la escritura, de que se conozca o se profundice? Y luego, bueno, esa es una pregunta, no sé si quieres ya responder a ello. Sí, la estoy viendo en pantalla, aquí las tengo en Perfecto. el chat. Y luego César te hace otra pregunta. Entonces, para ver si recomiendas algo para acompañar la realidad de los divorciados y la diversidad sexual desde la misericordia y la complejidad del proceso humano que ayude a llevar con alegría a pesar del peso tradicional sobre estos temas. Sí, muchas gracias a Rafael, colega, paisano. Bueno, sobre lo primero hay que decir que el texto es un texto sumamente reciente, ¿verdad? La publicación castellana salió en marzo de este año y no todas las personas se han acercado, o al menos no todos los formadores se han acercado a leerlo. Yo traté de por todos los medios cuando salió de adquirirlo, porque no hablo italiano y el texto original era de diciembre 2019, finales, noviembre, inicios de diciembre de 2019, me parece. Entonces, apenas se dio la traducción, quise asumirlo. El texto hay que decir en un primer momento que no es un texto sencillo de leer. Eso fue una de las críticas que en otro momento, en otra presentación un poco más informal sobre el documento, conversábamos. Es un texto difícil, pero lo interesante es que ubica en distintos niveles la lectura. Cada capítulo tiene una lectura de carácter exegético, resumido en las cursivas, que es como lectura especializada, y después hace una referencia o una explicación mucho más amplia, ya en caracteres normales, acerca de cada uno de esos elementos, ¿verdad? Entonces, me parece que debe haber una enorme responsabilidad por los centros bíblicos y por las distintas universidades pontificias
universidades católicas, cristianas en general, porque el documento hace un diálogo ecuménico también, reconociendo avances de las ciencias bíblicas en todos los ámbitos, ¿verdad? Tanto y en todas las confesiones, que el documento deba ser estudiado con detenimiento. No es un texto para leer, digamos, como decimos en Costa Rica, de tajo a rajo, del inicio al final, sin detenerse y hacerle un estudio concreto a cada capítulo, porque es muy amplio. Es un texto de casi 400 páginas. Entonces, deberíamos fomentar cursos para poder leer este texto. Yo no sé si en las autoridades, propiamente las autoridades magisteriales de cada país, las distintas conferencias episcopales o las casas de formación, habrá interés. Sé que en Costa Rica, por mi parte, en la Universidad Bíblica, en CERJUC, en el Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas, vamos a fomentar la lectura del documento, vamos a hacer cursos, pero ya se podría escapar esto de mi conocimiento en otros ámbitos, también en Europa sé que lo hacen, ¿verdad? Pero sí es necesario hacer una lectura detenida, inclusive hasta un curso desde mi punto de vista que vaya puntualizando distintos elementos, porque a veces el documento presupone cosas que no todo lector conoce, y eso es algo importante. Sobre lo que pregunta César Augusto, un saludo muy cordial, César. El documento, algún documento que recomiendes actual para acompañar la realidad de los divorciados y la diversidad sexual desde la misericordia. Bueno, sobre esto, a mí me parece que el documento es muy honesto en el hecho de que no se mete a hablar de temas que el texto bíblico no habla, ¿verdad? O sea, pensar que el texto nos hable de la realidad contemporánea del matrimonio, sabiendo que los conceptos de matrimonio en el cercano Oriente Antiguo son totalmente distintos, ¿verdad? Que tienen categorías más de fundamentación, de manutención colectiva, de grupos de sociedades que son sociedades sobre todo colectivistas, que se entienden en relación con el grupo y que se entiende el matrimonio como una forma de extender patrimonio. Es evidente que es una concepción totalmente distinta de la nuestra hoy, y por eso lo peligroso de asumir textos que inclusive hablan del concepto hoy día, o escuchamos muchas veces que se habla de la familia según la Biblia, y la familia según la Biblia, el concepto familia viene del latín famulus, que significa esclavo, porque en los contextos del cercano Oriente Antiguo y en Grecia y en Roma, familia eran los bienes del pater familias. Entonces no estamos hablando de lo mismo. No podemos utilizar un texto para hablar de realidades distintas. Es como que busquemos respuestas de nuestra conexión de Internet en la Biblia. No vamos a encontrarlas, ¿verdad? Pero sí podemos encontrar el elemento profundo, humano y humanizante, de que es el que he destacado, esta palabra buena de la que he mencionado, que es el concepto de una relacionalidad recíproca en el vínculo de cualquier pareja, de cualquier relación. Y desde ahí también se puede comprender un poco más porque el texto dice sobre el tema de la homosexualidad que no debe utilizarse la Biblia como un parámetro de juicio moral contemporáneo al respecto, porque no se comprendía el concepto tal como nosotros lo entendemos hoy, sino que es una condena sobre todo a prácticas que acercan a la idolatría de otros pueblos. Porque Pablo no entiende naturaleza igual que usted y que yo, por ejemplo, en Romanos, porque Pablo, y yo tengo varios artículos, varios estudios acerca del tema que se pueden encontrar en academia.edu, donde, por ejemplo, rastreo todos los conceptos de fisis en el corpus paulino del primer Pablo, ¿verdad? Del Pablo originario, y para Pablo es antinatural dejarse el pelo largo, para Pablo es antinatural que los judíos estén circuncidados, eso es antinatural, para físico, que agregarle una ramita a un olivo, como los paganos en Israel, eso es antinatural también. Entonces no estamos hablando de un criterio igual de lo que para nosotros es antinatural. El documento es muy cuidadoso en eso, ¿verdad? En decir, no utilizar textos antiguos para juzgar realidades contemporáneas, porque se escapa de eso. Más bien, y bueno, por supuesto, como el texto se queda en el ámbito bíblico, exegético, la invitación pastoral al final de este capítulo es entender que debemos seguir iluminándonos por las ciencias naturales, por las ciencias sociales, por los estudios de género también, sin tenerle miedo a esos conceptos que se han creado o esos fantasmas que se han creado de lo que es propiamente un elemento de carácter científico, biológico, a lo que es un elemento también cultural, socialmente construido, ¿verdad? Entender que la relación humana es una relación de reciprocidad que va más allá
de solamente una relación varón-mujer y que puede ampliarse y que puede dar unas luces mayores para poder aceptar pastoralmente, asumir, no tanto aceptar porque eso es como, está bien, lo reconozco, no, yo diría más bien como lo dice el padre James Martin en el libro Tender un puente, cambiar nuestro vocabulario. Y ese cambiar nuestro vocabulario significa cambiar también, y esto es más una idea mía, cambiar nuestras estructuras antropológicas para entender que la relación es abierta en esa oblación, en esa entrega mutua. Entonces, hay muchos estudios recientes sobre el tema y que uno puede ahí ir abordando. Bien, gracias por esas luces, esos aportes. Y bueno, ahí sería algo así como personal de lo que tú a la luz del documento quisieras como invitarnos a vivir incluso desde esta situación de la pandemia que nos desubicó, nos desarmó y como seres humanos nos terminó como poniendo también delante de la fragilidad. No sé si quisieras como hacer una invitación a todos los que hoy te acompañamos. Sí, bueno, particularmente el capítulo eh, que nos habla de la criaturidad, el primer capítulo que empieza con ese tema de que somos criaturas dependientes de nuestra fragilidad, se dedica a hablar uno o dos numerales sobre la enfermedad y sobre la muerte. El texto fue escrito o fue un trabajo de 5 años, ¿verdad? El trabajo incluso alguna de las compatriotas de los compañeros del ISCREF, como Nuria Kalduk Benagués, forma parte de la comisión y ella podría ahondar muchísimo más en esto. Pero ese capítulo que habla, o esos numerales que nos hablan de la enfermedad, del dolor y del sufrimiento que se nos ha venido encima, ¿verdad? Que ha cambiado y que nos ha transformado el mundo y nuestras relaciones humanas también en algún sentido, siempre recurre y recuerda un elemento teológico fundamental, que la pregunta por dónde está Dios en medio de la situación del sufrimiento es una respuesta más bien de entender que Dios está todavía más patente en el sufrimiento y en la enfermedad, porque el Dios de Jesús no es un Dios de los triunfos y del poder y de la imposición, sino que es más bien el Dios de la fragilidad, que ha tomado la fragilidad humana, inclusive la enfermedad. Entonces, entender a esa pregunta, ¿dónde estaba Dios? Que se ha hecho Hans Jonas, ¿dónde estaba en Auschwitz? ¿Dónde estaba en los distintos momentos de la historia? La respuesta es una respuesta que John Sobrino y que otros teólogos han desarrollado desde un punto de vista muy cristiano, desde una lectura de la cruz, sobre todo en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? ¿Dónde se le reconoce al Hijo de Dios? Lo reconoce el centurión cuando está muerto en la cruz. Este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Es decir, Dios está presente en las camas de los hospitales, está allí sufriendo con quien sufre, acompañándolo en esa situación, muriendo como murió su hijo en la cruz. Ese elemento, esa reflexión de entender nos mueve a actuar, nos mueve a hacer lo que los primeros cristianos hacían ante las pandemias, que no era esconderse, sino más bien estar atentos y prestos, atentas y prestas para ayudar, para estar en una disposición de entrega, porque en el fondo allí se resume el cristianismo, en esa oblación, en esa entrega, en ese amor entregado, dado. Me parece que el documento en ese capítulo nos delinea mucho esto y es muy rescatable y muy reconfortante también de alguna forma. Genial, genial. Estamos con buen tiempo, hiciste tu presentación en un tiempo muy, muy bueno y yo creo que todos quedamos así como con la tarea y el compromiso de seguirnos comprendiendo como seres humanos y sobre todo nuestro compromiso sobre todo de humanizar. Y a mí me quedaba como también esta sensación de que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, a la Sagrada Escritura, al primer y segundo testamento, nos encontramos con narración, relato, ¿verdad? Y, y como la invitación, la motivación a que nos descubramos nosotros como una narración de Dios, un relato de Dios que se está contando hoy, ¿verdad? Con los aciertos y desaciertos como se narraron en el pasado, pero hoy
así nosotros. Entonces, que esto no lo perdamos de vista porque al final la Sagrada Escritura es eso, es orientativa, es iluminativa de aquello que Dios está hoy contando a través nuestro. Entonces, como vernos en un reflejo, en un espejo, pero sin dejar de valorar esto que Dios cuenta a través de nosotros. Y bien, entonces, agradecerte miles por tu participación. Y, y aquí dice Giselle, ya lo leíste. Sí, lo leí para seguir estudiando el documento. Claro, yo no lo dije al comienzo, pero el Centro Bíblico Claretiano es para mí una segunda casa porque yo soy exalumno del Colegio Claretiano de Costa Rica. Entonces, esa idea de aquel que arde en caridad y que abraza por donde pasa es una idea que forja mi espiritualidad también. Genial, eso está muy bueno porque estar en esta misma sintonía nos alienta y como yo decía, lo de las alianzas, hacer alianzas es lo que más necesitamos y entre más ensanchemos el corazón, mayor va a ser pues esos esfuerzos por hacer presente el reino. Entonces, te agradezco muchísimo. No sé si quieres terminar con algo y si no, yo cierro pues ya motivando para mañana. No, no, simplemente agradecer a los claretianos de Centroamérica, agradecer al ISCREV, a amigos, a Nuria, que la conocí en mi primer viaje, también cuando conocí a Javier, y las relaciones de afecto y de cariño siempre están con Barcelona, con Cataluña, que espero que el documento, ya me lo confirmó Joan Ferrer, también va a ser publicado en el boletín y en castellano vamos a ver cómo lo publicamos para que pueda tener acceso a todas las personas también y sea tal vez de alguna forma una invitación. Mi interés es sobre todo que se despierte el interés por el estudio del documento y poder seguir prodigando, reproduciendo esta idea en el estudio de la Biblia. Yo les agradezco mucho y gracias a usted, Freddy, también. Genial, gracias por todo tu aporte y trabajo. Eh, Recordarles entonces que estamos a mitad de nuestra semana bíblica y hemos tenido este regalazo de tener a Hansel con nosotros y pues que mañana les esperamos a la misma hora, siempre 9:30. Nos acompañará Marta Segmester, profesora de la Universidad Centroamericana, de la UCA, de aquí de El Salvador, con el tema Monseñor Romero, el profeta que desenmascara los ídolos de muerte y proclama al Dios de la vida. Entonces, por favor, no se lo pierdan, acompáñennos. Y aquí Nuria también agradece tu aporte, un saludo cordial, gracias por haber recordado a Javier, profesor entrañable de la institución. Entonces, mira, qué genial, sí, saber que tu corazón se ha ido hasta esos nortes, hacia esas fronteras y pues aquí te tenemos ahora. Miles de gracias y ojalá que nos encontremos en otro momento. Bien, que estén bien todos y todas y nos encontramos mañana. Muchísimas gracias y muchas acciones de gracias que seguro que ya te dio tiempo de leerlas por el aporte y todo. Bueno, Bueno, muchas gracias. que estén bien. Hasta pronto.